Ahora voy a continuar en la hoja consulta. Entonces veamos. Aquí tenemos 4 preguntas. Entonces dice la número 5. Eh, Utilizando la función cierro y buscar v, resuelva lo que se pide en la celda A3 hasta la A6. La A3 es esta. Tenemos aquí hasta la A6, que es esta. O sea, estas que están aquí resaltadas. Eso depende del número de celda. Aquí, por ejemplo, puse 011, pero debe funcionar para cualquiera. Es decir, que si yo escribo 010 o escribo 017 o el número que exista en el número de celda que exista en la hoja parking, ¿sí? Que son estas, me debe traer la información que depende de esa celda. Es decir, que si escribo 011 me va a traer el propietario, la placa, el vehículo y el valor. Este total horas todavía no. Entonces me voy a ubicar aquí. Vamos a ampliar un poquito, a darle zoom. Y aquí me ubico en la celda B3. Entonces escribo igual buscar V, valor buscado. El valor buscado es la celda, es decir, el número de celda que está en este caso en la B2. ¿Sí? Luego de eso, me dice acá punto y coma, la matriz. ¿Qué es la matriz? La base de datos que está en parking. Entonces voy a seleccionar la base de datos completa desde la A hasta la H. Eso se llama rango abierto. Va a permitir seleccionar toda la base de datos. En el caso de que más adelante ingrese nuevos registros, la función se va a actualizar. Punto y coma, la columna. Entonces, indicador de columna en este caso sería para la fecha, sería la columna B, que es la número 2. Punto y coma, el ordenado, que le recomiendo siempre poner falso para que la búsqueda sea exacta o precisa. Al darle enter, me dice que el propietario es este número, pero entonces hay un problema. El propietario realmente está en la columna número 8, que es la H. Yo puse aquí la columna 1 o la columna 2. ¿Sí? Aquí puse la número 2, que la 2 viene siendo aquí en la base de datos la fecha. Yo necesito que me traigas el propietario. ¿Sí? El propietario que utilizó la celda 005. Entonces aquí debo poner la columna H, pero contando la columna H de la A a la H es la número 8. Le doy a Enter y me dice que este es el propietario de ese vehículo que estuvo en la celda 011. ¿Sí? Hay una cosa muy importante aquí. Si yo arrastro fórmula, esto no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Me ubico acá en la celda donde está la fórmula, me ubico donde está B2 y presiono F4 o Fn con F4 para anclar la celda donde está el valor buscado. En el caso de la lista, como es un rango abierto, pues no habría necesidad de protegerlo. De igual manera, vamos a anclar. Listo. Funciona. Vamos a ver. Arrastro fórmula y me dice que todos son, bueno, esta aquí no, esta la 6, Pedro Maturana. Resulta que, ¿qué hace falta? El propietario es la columna 8, la placa es la columna Q, el vehículo la columna Q y el valor es la columna Q. Entonces vamos a ver, el propietario 8, vehículo 5, placa 4, ¿y qué más era? Y valor tenemos acá la columna 6. Entonces tenemos acá 4, 5, 6. Entonces nos vamos acá a consulta. Aquí donde dice propietario es la columna 8. La placa es la 4, 5, perdón. Aquí 5 y acá 6. ¿Sí?
Entonces, ¿qué vamos a cambiar acá? Retomando, tenemos acá propietario, 4, 5, 6. Entonces, acá, ¿qué hay que hacer? Aquí donde decía 8, vamos a seleccionar la celda donde está el número 8, ¿sí? Que viene siendo esta. La C3 para el propietario es el número 8, la placa, la número 4, vehículo número 5 y valor número 6. Entonces, al arrastrar fórmula, me trae los datos, ¿sí? Placa, vehículo y valor. Si cambio entonces acá, trae la información que corresponde. Si por ejemplo viene que la placa 17 no existe, 009 sí existe, pero hay un problema, hay una placa que no existe en la base de datos o en la lista. Entonces me está sacando acá número NA. Ese número NA significa que la placa, o más bien el número de celda que escribí, no existe en la base de datos. Entonces ese número de celda no existe. Vamos a solucionar el problema utilizando la función si.error. Entonces no borramos el buscar v y aquí escribo si.error, abro paréntesis, y acá después del falso y cerrar paréntesis le voy a decir que no existe la celda ingresada. Cierro paréntesis. No existe la celda ingresada. Arrastro fórmula. Entonces me sale eso. Si escribo la celda 100, no existe. 002 007, ponemos acá 55, no existe la celda ingresada. Entonces ya tenemos acá la búsqueda por número de celda. Ahora me dicen que el total de horas, por acá hay una ayudita, dice: con la función sumar.si resuelve lo que se pide en la celda E7. ¿Qué es E7? Sumar todas las horas de quién, de este propietario que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a escribir acá igual sumar.si y dice acá el rango. ¿Cuál es el rango? La base de datos parking, es decir, todos los propietarios. Punto y coma. Acá vamos a poner B3, que es donde tengo el propietario en la otra hoja, y el rango de suma es todas las horas. Cierro paréntesis, le doy enter y me dice que es 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque no existe. Repasemos la fórmula. Tenemos acá igual sumar.si. Dice acá parking, que es la hoja donde está la información, toda esta que está acá, ¿sí? Toda la hoja parking, donde está la información, que es la columna H, que es la del propietario. Luego dice acá que el criterio es B3, donde me debe aparecer el propietario. Y el rango de suma es toda la columna C de la hoja parking, que vienen siendo las horas utilizadas en el parqueadero. Entonces, al darle enter me dice que es 0, pero si yo aquí escribo 011, me dice que es Pedro Maturana y que tiene 245 horas de uso del parking, ¿sí? Ya tenemos esta información, ya tenemos la pregunta número 5, la 6 y vamos ahora para la 7. ¿Sí? Voy a borrar esto aquí. Dice aquí, el dato de la E2 proviene de la celda B3.
¿Qué tenemos que hacer? El propietario que está aquí debe aparecer acá. ¿Qué debo hacer? Simple, le doy igual. Escribimos aquí esto que está con el color blanco. Entonces aquí le doy igual esta celda, que es la del propietario, le doy enter. Entonces cada vez que yo escribo acá, me aparece esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que aparezca aquí en el propietario, acá va a aparecer. Esto es lo que dice el punto 7. Luego dice acá, vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? El valor de la hora por el número de horas. ¿De quién? De este propietario. Entonces, vamos a darle igual. Valor de la hora, 4.500 pesos. Bueno, aquí dice 45.000, ahorita lo organizamos. Por la cantidad de horas, que son estas. Le doy enter. Y aquí me dice cuánto debe pagar esa persona. Pero antes voy a ir aquí a parking y voy a corregir. Este vehículo es particular. Y en particular en la función yo puse 45.000 es 4.500. Vamos a corregir acá. Listo. Miremos dónde más tengo errores. Aquí en taxi dice que es 25.000 y es 2.500. También hay que corregirlo. Listo. Entonces a irme acá a consulta, ya me dice 4.500. Estuvo 248 horas en el parqueadero. Entonces eso es lo que debe pagar. Si aquí ponemos otra persona, aquí aparece el valor, ¿sí? Dependiendo de lo que yo escriba aquí, se cambia todo esto. Me aparece la cantidad de horas que debe pagar y el total. Entonces ya tenemos aquí resueltas las preguntas de la hoja consulta utilizando la función si punto error y buscar v. En estas tenemos por acá también la función si error con buscar v, la función sumar puntos si. Esto es simplemente traer la información de una celda y acá multiplicando el número de horas por el valor de horas. Bueno, esto que está aquí en estas celdas, estos números, yo les puedo dar color blanco para que no se vean, que no se vean esos números ahí. Usted se ubica aquí y los va a observar acá en la barra de fórmulas, pero acá no se ven porque le puse color blanco. Listo, ahí ya está. Ya está la respuesta a esta parte de la hoja consulta. ¿Qué nos falta aquí? Ya está todo. Simplemente vamos a regresar aquí a la hoja menú y vamos a seguir en el siguiente video con la hoja estadística.